La lección de hoy abarca los capítulos 35 y 36 del libro de Ezequiel y por título lleva Profecía contra el monte Seir y la restauración futura de Israel. Profecía contra el monte Seir y la restauración futura de Israel. Vamos entonces a la lectura del capítulo 35 del libro de Ezequiel. Alejandro, por favor, del 1 al 8 y el Dati del 9 al 15. Amén. Ezequiel 35 del 1 al 8. Volvió a venir a mí palabra de Yahweh diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él diciendo: Así ha dicho Yahweh, Señor de señores. He aquí que yo estoy contra ti, monte Seir. Alzaré contra ti mi mano y te convertiré en un lugar desolado y en objeto de asombro. Convertiré tus ciudades en un desierto y tú serás un lugar asolado. Entonces sabrá que yo soy Yahweh, puesto que tuviste enemistad permanente, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de sus adversidades, en el tiempo de su iniquidad final. Versículo 6. Ahí sí. Por eso vivo yo, declara Yahweh, que para derramamiento de sangre te he preparado y el derramamiento de sangre te perseguirá. El derramamiento de sangre que has testado, ese derramamiento de sangre te perseguirá. 7. Convertiré el monte Seir en un lugar desolado y en objeto de asombro y eliminaré a aquel que vaya y al que venga. Llenaré sus montes con sus muertos. En tus barrancos, en tus colinas y en tus valles caerán los muertos a espada. Amén. Dati, del 9 al 15, por favor. Amén. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces sabrás que yo soy Yahweh. Pues dijiste: los territorios de Israel y Judá serán míos. Me apoderaré de ellos. ¿Qué me importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice Yahweh soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo, Yahweh, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel. Pues dijiste: están desolados, no fueron entregados para que los comamos. Al decir eso, se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo. Esto dice Yahweh soberano: todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado. Tú te alegraste cuando el territorio de Israel fue devastado. Ahora yo me alegraré de tu desolación. Serán exterminados ustedes, pueblo del monte Seir, y todos los que viven en Edom. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Amén. Ahora sí. Los capítulos 35 y 36 del libro de Ezequiel tratan sobre la futura restauración de Israel, pero hay dos eventos que tienen que ocurrir antes que el pueblo pueda ser restaurado a su tierra en paz. Edom tiene que ser juzgado y los pecados pasados deben ser juzgados, castigados y perdonados a Israel. El juicio predicho aquí fue cumplido sobre Edom, pero es también profético del juicio que está reservado para los enemigos de Israel, que es aún futuro para nuestra época. Pero ya estamos viendo cómo los acontecimientos finales, ya ese futuro está más cerca que lejos. Podemos ir viendo la situación internacional, cómo se están moviendo todas las piezas, Así es. cómo se está dibujando la situación para las naciones que están como vecinas de Israel, como para el mismo Israel, y cómo se está preparando todo para que la palabra de Dios, una vez más a nuestros ojos, la estamos viendo cumplirse. Mire, Gog y Magog
una batalla que se veía como lejana en un tiempo atrás, hoy día está más cerca que nunca. Sí. Rusia está preparando todo con sus aliados para ir en contra de Israel. Así es. Hoy día estamos viendo a Israel en disputa nuevamente porque en su mar, en su tierra, se encontró un yacimiento pero tremendamente grande de gas. Y los palestinos no se están quedando atrás, sino que están reclamando también. Y esto llevó a Israel a hacer una alianza que la firmaron hace unas semanas atrás y el presidente del Líbano tuvo que renunciar. Por lo tanto, ya todo se está moviendo para este tiempo final. Por lo que vemos que la profecía se cumple. Edom era el pueblo que provenía de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú era el enemigo más implacable de Jacob y el pueblo de Edom probablemente perjudicó al pueblo de Israel más que cualquier enemigo que ellos tuvieran. Edom representa al enemigo de Dios. Hoy vemos muchos enemigos que están en el mundo. Ese enemigo también se levantará contra Dios en los últimos días, bajo el mando del anticristo. Estamos viendo que hay mucha gente que está yendo en contra de las leyes morales de Dios. El no matar para ellos hoy día es nada. Asesinan y matan sin ningún miramiento, sin ningún afecto natural. Matan los recién nacidos, matan los que están en gestación y no queda ningún remordimiento. Bajo lemas que son y consignas que son la libertad del cuerpo, el cuerpo es mío y el derecho que tiene la mujer, están asesinando inocentes. Y por otra parte, otros por hacer dinero fácil están matando a la gente para robarle sus pertenencias, para robar de una manera despiadada y despojarlos de los bienes que tienen. Gente que no tiene ni Dios Dile. ni ley. En Edom se encontraba la ciudad labrada en la roca, conocida como Petra. La ciudad aún se encuentra allí, pero es difícil encontrar un área más desolada que ella. Mira, vamos a ver por qué el Señor enjuicia a Edom. Del versículo, Alejandro, el versículo 5 y 6, Ok. por favor. Puesto que tuviste enemistad permanente, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en los tiempos de sus adversidades, en el tiempo de su iniquidad final. 6. Por eso vivo yo, dice Yahweh, que para derramamiento de sangre te he preparado, y el derramamiento de sangre te perseguirá. El derramamiento de sangre que has testado, ese derramamiento de sangre te perseguirá. Ellos, siendo familiares Sí, po. de la tribu de Judá, de Israel, fueron los más sanguinarios y perversos con ellos. Sí, y nosotros no tenemos que olvidar que el Padre actuó como Él actúa, pues en verdad, en gracia, en amor, en misericordia, ¿cierto? Con Esaú, con el hermano de Jacob, ¿cierto? Y ellos se habían reconciliado en un tiempo atrás, ¿te acuerdas que Esaú lo esperó y se habían reconciliado?
y todo el tema, pero vemos como con el pasar del tiempo los edomitas siguen, ¿cierto?, siendo enemigos voraces de Israel, siendo que eran, como tú bien decías, familiares, o venían del misma descendencia. Miren, aquí vemos, como dice Alejandro, por qué el Señor además ¿Mm? le juzga. Dati, versículo 12, por favor, de Ezequiel 35. Entonces sabrás que yo, Yahweh, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel. Pues dijiste, están desolados, no fueron entregados para que los comamos. Mm. Ezequiel había mencionado anteriormente y lo vimos en el capítulo 25, del 12 al 14. Lo vamos a volver a recordar. Le vamos a pedir al delegado de la familia Villagrán León que lo vuelva a leer. Ezequiel capítulo 25, del 12 al 14. ¿Están ahí? Ya, Amén. aquí el delegado. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Así dice Adonai Yahweh, por lo que hizo Edom, vengándose cruelmente de la casa de Judá y ofreciéndoles en gran manera. ¿El 12 y cuál es, perdón? Hasta el Del 12 al 14. 12 al 14. Así dice Adonai Yahweh, yo extenderé de ella, coronete. Así dice Adonai Yahweh, yo extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, donde caerán a cuchillo. Y descargaré mi venganza sobre Edom por medio de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi ira y conforme a mi indignación, y conocerán mi venganza, dice Adonai Yahweh. Amén. Amén. Gracias, Irán. Aquí vemos entonces cómo la palabra de nuestro Dios se cumple y se va a cumplir. ¿Por qué se menciona aquí en el capítulo 35 nuevamente esta profecía contra los edomitas? Se cree que esta profecía nuevamente, según los comentaristas bíblicos, fue para mostrar que Dios tiene todavía que cumplir la parte final de la profecía para los israelitas. Ellos serán restaurados a su tierra, un lugar de bendición. Serán establecidos en esas tierras, pero en paz. Hoy día el pueblo de Israel vive en esa región, pero está amenazado permanentemente por los de Gaza, está amenazado por la gente que de los palestinos, que son enemigos acérrimos de los israelitas, y vemos una lucha permanente entre ellos. Por lo tanto, esto va a ocurrir en el futuro, pero ya lo habíamos dicho, ese futuro está más cerca de nosotros. Sin embargo, el enemigo está aún cerca y Dios entonces juzgará a ese enemigo. El pueblo otra vez estará adorando a Dios, viviendo en paz y bendición. Y vamos a ver esta situación de restauración, cómo se va a dar, lo explica la misma escritura en el capítulo 36. Así que vamos para allá, por favor. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Alejandro, del versículo 1 al 8, por favor. Dice así
Ezequiel 36 del 1 al 8. Y tú, hijo de hombre, profetiza acerca de los montes de Israel y di a los montes de Israel, presten atención a la palabra de Yahweh. Así dice Yahweh, Señor de señores, por cuanto el enemigo ha exclamado contra ustedes, ¡Ea! Y ha dicho, las colinas eternas son posesión nuestra, por eso profetiza diciendo, así dice Yahweh, Señor de señores, por cuanto han sido objeto de reproche, devastados y vituperados por aquellos que los rodean, y se convirtieron en posesión de las demás naciones, y fueron hechos objeto de la habladuría de los pueblos y motivo de burla de las naciones. Por eso presten atención a la palabra de Yahweh, Señor de señores. Oh montes de Israel, así dice Yahweh, Señor de señores, a los montes, a las colinas, a los arroyos, a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que se convirtieron en presa y en objeto de mofa para las demás naciones que los rodean. Por eso así dice Yahweh, Señor de los señores, en el fuego de mi celo hablé en contra de las demás naciones y en contra de todo Edom, por haber tomado mi tierra como posesión suya. En medio de la alegría de su corazón despreciaron a las almas de modo que las llevaron en cautiverio y las hicieron objeto de saqueo. 6. Por eso profetiza en cuanto a la tierra de Israel y di a los montes, a las colinas, a los arroyos y a los valles. Así dice Yahweh, Señor de señores, he aquí, he aquí yo hablé en mi celo y en mi furor, porque cargaron la ignominia de las naciones. 7. Por tanto, así dice Yahweh, Señor de señores, yo he alzado mi mano contra las naciones que están a su alrededor para que carguen su propia ignominia. 8. Pero ustedes, oh montes de Israel, echarán sus ramas y reproducirán su fruto para mí, pueblo Israel, porque están a punto de llegar. Bien. Así es. En estos primeros 8 versículos, Dios está decidido a impedir que los malvados hereden la tierra Así es. y que los enemigos de Israel queden sin castigo. El Señor va a castigar a quienes han ido en contra de Israel. Veíamos en el capítulo 35 que Él realmente escucha lo que las personas hablan. Y les decía, yo escuché todo lo que ustedes dijeron. Y aquí estamos viendo cómo el Señor está diciendo con toda claridad que Él va a dar por heredad a su pueblo la tierra. Así es. Y también vamos a ver lo que dice Mateo 5:5. Alejandra, ¿lo puedes buscar, por favor? Mateo 5:5. Ahí también hay una bienaventuranza para los hijos de Dios, para nosotros. Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Ahí hay una promesa. Bienaventurados, afortunados ustedes. ¿Quiénes? Los humildes. Ellos heredarán la tierra. ¿Por qué aún Israel no hereda la tierra? Porque deben rendir sus corazones al Señor de señores y Rey de reyes. Reconocer a Yahshua, a Jesucristo, como su Salvador. Los malvados son los que mayormente están hoy día en posesión de la tierra. Este capítulo contiene la profecía sobre el hecho de que la tierra de Israel
va a ser restaurada. Y aquí habla de, en el versículo 8 dice, porque cerca están para venir. Este cerca para venir podríamos traducirlo como porque pronto vendrán. Pero debemos entender que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo, porque el pronto para Dios es diferente de lo que significa para nosotros. El pronto para nosotros es un corto tiempo, pero recuerden que en el tiempo de Dios, un día para el Señor son como 1000 años. 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, tenemos una diferencia de cronos entre el tiempo que Dios tiene y el tiempo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, nuestra vida siempre debe depender de Él, Amén. de su tiempo. Vamos a leer, si me pueden ayudar con estos versículos del 9 al 18. Vamos a ir a leer del capítulo 36, del 9 al 18. Dati, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, capítulo 36. Del 9 al 18. Amén, dice. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy Yahweh. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se mofan de ti al decir, Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Pero nunca más devorarás a tu gente ni los dejarás sin hijos, dice Yahweh soberano. No permitiré, que oigas los insultos de las otras naciones y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Amén. Estos versículos, como ya hemos dicho anteriormente, el pueblo y la tierra se consideran ambos. La ley que Dios le dio a Moisés no solo fue para el pueblo, sino también fue una ordenanza a la tierra. Por lo tanto, vemos aquí que el juicio del Señor va a venir también sobre estas naciones que están queriendo exterminar al pueblo de Israel. Y cómo el Señor comienza a darle esperanza a este pueblo que estaba de alguna manera también aquí viéndose desolados, viéndose abatidos, viéndose realmente destruidos. Y vamos a terminar este capítulo, ya nos quedan poquitos versículos, del 19 al 27. Alejandra, por favor. Dice así:
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. 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 Estos versículos son maravillosos, maravillosos cuando nosotros nos detenemos a meditar en ellos. El versículo 21 dice una verdad tan grande: el nombre de nuestro Dios es santo. Estamos viendo Ezequiel capítulo 36, versículo 21, dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Por qué profanado el nombre del Señor? Porque recuerdan cuando estudiamos en Éxodo los mandamientos y dice uno de los mandamientos: no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué es lo que estaba haciendo la casa de Israel? La casa de Israel hacía negocios y concertaba contratos con su prójimo. Y le decía: en el nombre de Yahweh sellamos este acuerdo. Pero después, una de las dos partes faltaba a este acuerdo. No estaban haciendo las cosas de manera honesta y legales. Y el Señor les está diciendo: ustedes roban a su prójimo, toman mi nombre en vano, hacen realmente de mi nombre, ustedes han hecho burla entre las naciones a donde fueron. Se mezclaron, me traían a mí ofrenda, pero en realidad era a los dioses que ustedes habían metido adentro del templo. Por lo tanto, el Señor les está haciendo aquí un reclamo. ¿Cuál era el acuerdo que ellos habían hecho al pie del monte Sinaí? El Señor les había dicho: ustedes para mí serán un pueblo santo, un pueblo que para mí serán mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Y yo les entregaré mis instrucciones para que ustedes puedan obedecerlas. ¿Y qué dijo el pueblo a estas palabras que el Señor le entregó por medio de Moisés? Sí, nosotros haremos y obedeceremos. Y salieron de ahí
del pie del monte a unos cuantos metros más allá, y ya estaban, porque Moisés se demoraba mucho de bajar del monte, ya habían hecho un becerro de oro y le estaban rindiendo culto. La escritura y el seguir al Señor no es como nosotros creemos o pensamos, es como Él lo ha dejado establecido. Y aquí el adorar el nombre del Señor no solo es decirlo con nuestros labios, sino que es con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿Estamos realmente dando honor a su santo nombre? Así es. Y aquí también podemos desprender de este trozo que está acá. Como Yahweh todo lo sabe, él sabía que en el reinado de Salomón se iban a dividir el reino. Israel se iba a dividir en dos casas. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? En la casa de Judá, establecida en Jerusalén, y la casa de Israel, esas 10 tribus. Por eso aquí habla de que fueron esparcidos por las naciones, ¿verdad? Y aquí que él dice, yo pues los tomaré de las naciones, ¿verdad? Los recogeré. Veámonos nosotros, pues. Si nosotros estábamos llenos de ídolos también, ¿cierto? Nosotros también no teníamos ni Dios ni ley, nos habíamos olvidado también de su nombre, de sus fiestas, ¿verdad? Y él aquí en esta promesa, ¿cierto? Dice, los rociaré de agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Él a través de quién nos limpió? A través de Yahshua, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y él luego hace un llamado y de todos los países están saliendo estos israelitas siendo rescatados, volviendo a ser atraídos y él poniendo, ¿cierto? En vez de este corazón de piedra que nos acompañábamos cuando no teníamos ni Dios ni ley, ¿cierto? Un corazón de piedra, él dice que puso en nosotros ahora un corazón de carne, pero con una finalidad. Pone el Espíritu dentro de nosotros, dice en el 27, ¿cierto? ¿Para qué cosa? ¿Para qué pone Él el Espíritu Santo cuando nosotros vamos al bautismo? Está clarito aquí. Para que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Es por esa razón que nosotros hoy día estamos caminando en su instrucción, en sus mandamientos, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleva a demostrar nuestro amor hacia el Padre, ¿ah? ¿Cómo? Poniendo en práctica sus mandamientos. Amén. En el momento en que nosotros volvemos a Cristo, somos regenerados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él comienza a habitar en nuestros corazones, somos bautizados y sellados con su Santo Espíritu. Amén. Y Él nos une a su cuerpo, nos injerta en ese olivo verdadero. La entrada del Espíritu Santo se hace posible solo al reconocer a Yahshua, que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado para nuestra salvación. Así es. Si nosotros no creyésemos en Jesús, en Yahshua, vana sería nuestra fe. Pero nosotros creemos que Él es Dios mismo. Creemos que Él vino a morir para salvarnos y que a través de su resurrección nosotros también con Él vamos a resucitar. Así es, amén. Solo la ayuda del Espíritu Santo, como decía Alejandro, nos hace obedecer, amar y practicar sus mandamientos. Así es.
Hermanos, si fuera por nosotros, nosotros tenemos lucha contra 3 Entes. entes. ¿Cuáles son esos entes con los cuales nosotros tenemos lucha? Contra el mundo, contra la carne y contra el enemigo. Y en muchos casos, la lucha es ardua, no da tregua muchas veces. Si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros y hemos entendido que el Señor nos dejó un arma, y esa arma es: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Si el Señor no hubiese puesto su Santo Espíritu en nosotros para que nos redarguya de justicia, de pecado y de juicio, la carne muchas veces ganaría la batalla diaria. Pero gracias al Señor, porque su Espíritu Santo nos hace temer su santo nombre, podemos decirle a la carne no. Podemos resistir toda tentación. Mire, vamos a leer unos versículos que nos hablan de esto. Por favor, Dati, busca Juan 14:17. Alejandra, Romanos 6, del 1 al 6. Alejandro, Romanos 8, del 1 al 4. Y vamos a leer también Lucas 9, del 23 al 24. Ya dale. Juan 14:17. Amén. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Y hoy mora en nuestros corazones. Romanos 6, del 1 al 6. Alejandra, por favor. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y la respuesta es: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? Si ya conocemos al Señor Jesucristo y hemos gozado de su gracia, ¿vamos a seguir haciéndole caso a los enemigos que quieren destruir nuestra alma? De ninguna manera, pues, de ninguna manera, porque hemos sido muertos al pecado. Alejandro, Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 4 y después el 11. Ya, pero podría leer el 25, ¿Sí? porque el 25 nos deja muy clarito para no confundirnos con respecto a qué ley está hablando el apóstol. Ah, es que de... Romanos 8, Sí, del 1 al... sí, del 1 al 4 Sí. y el versículo 11. Perfecto, pero yo ¿Ya? pedí leer El 25. el versículo 25 de Romanos 7, que es la antesala, ¿Ya? para que nos quede claro. Está hablando el mismo apóstol.
Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios o de la instrucción de Dios, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces ahora empieza del 8, del 1 al 4. Así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Clarito. Así que, por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Yahweh envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne. 4. Para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Y ese andar conforme al Espíritu Así. no es que usted ande escuchando voces, ni tampoco que se ponga así como en trance, no. Escuchar, andar en el Espíritu es andar en la palabra de nuestro Dios. Así es. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Porque hay algunos que dicen que andan en el Espíritu y las obras que uno los hace hacer, o sea, las Cuando obras uno- que uno los ve hacer, eso Sí. quería decir, las obras que uno les ve hacer están totalmente en contra de lo que está escrito. Así es, po. Si Yahweh es uno, Yahweh es Yahshua. Yahshua es la palabra. Y el Espíritu de Dios es Dios mismo, es uno solo. Así es. Él no se contradice. Por lo tanto, no puede ser, para que usted lo tenga claro, que alguien que diga que anda en el Espíritu y usted lo ve, que los ojos le bailan cuando pasan las señoritas por delante de él o de ella. En este caso, las mujeres ven a los hombres y también a algunas les bailan los ojos y dicen que andan en el Espíritu. Eso se contradice. El andar en el Espíritu es andar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y sus mandamientos. ¿Qué dicen sus mandamientos? Que debemos amarnos los unos a los otros, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, debemos guardar sus instrucciones. Y aquí vamos a irnos a lo que estábamos leyendo en Ezequiel capítulo 36, del versículo 26 al 28. Juanito Yáñez, Muñoz, ¿lo puedes leer? Estaba esperando leer Lucas 23, 24. Léalo como, y después me lee el otro. Vamos. Porque así como pidió Alejandro leer, yo también pido leer. Ya, Lucas. pues, no hay problema. ¿Se nota mucho? Lucas, Buenas noches a 23, todos. buenas noches, porque va muy en relación. Así que léalo nomás. Amén. Dice así. Decía entonces ante todo, 2 puntos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la salvará. Amén. Amén. Y mira, Aleluya. anda, Bien. Juanito, ¿Ya? para que vamos a ver que la palabra de Dios no se contradice, porque estos versículos que leíste aquí van muy en relación a lo que dice Ezequiel capítulo 36, para que lo busques Ezequiel y lo puedas 36. leer, sí, del Perfecto. versículo 26 al 27. Perfecto. Ezequiel 26, 27. Dice así. Amén. Yo le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos. Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por ahora. Amén. 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 Amén.
Y eso es lo que hace nuestro Así es. Señor. Él no nos da mandamientos que sean grandes y terribles para nosotros. No los ha puesto tan lejos ni tan profundos que no los podamos alcanzar. A través de su Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos al Señor, Él los grabó en nuestro corazón. Sus mandamientos ahora están en nuestro corazón. Amén. Y más encima, que Él grabó sus mandamientos en nuestro corazón, nos dejó al ayudador, al Espíritu Santo, para que nos ayude a ponerlos por obra. ¿Y por qué tomar su cruz? Porque la carga de nuestro Dios es más ligera. Es más ligera. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros debemos negarnos a nuestros deseos propios si queremos alcanzar la vida eterna, porque es a su manera, y lo hemos dicho en más de alguna oportunidad. Alejandro, terminemos el estudio de hoy leyendo del versículo 28 al 38. Del 28 al 38. De Ezequiel 36. Ok. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de toda inmundicia, convocaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré el hambre contra ustedes, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto de la tierra, para que no carguen más el oprobio de hombre entre las naciones. Entonces recordarán allí sus malos caminos y sus insensatas obras, y fruncirán su ceño a causa de sus iniquidades y a causa de sus aberraciones. Pero sepan que no hago estas cosas por ustedes, declara Yahweh, el Señor de señores. Avergüéncense y reconozcan sus malos caminos, para que no perezcan de la casa de Israel. Así el Señor de señores, el día que los purifiqué de toda su iniquidad, haré que sean habitadas las ciudades y reconstruiré todas las ruinas. La tierra que estaba devastada será cultivada, aquella que estaba árida a los ojos de todo el que pasaba. Y dirán, esta tierra que estaba devastada ha venido a ser como el huerto del Edén. Las ciudades que estaban asoladas y devastadas están amuralladas y fortificadas. Entonces las naciones que queden a su alrededor sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ruinas y he plantado donde estaba devastado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. 37. Así dice el Señor de señores. Aún en esto yo vengaré a la casa de Israel, en que actuaré a favor de ellos y los multiplicaré como rebaños de hombres. 38. Como ovejas santas y como ovejas de Jerusalén, en el tiempo de su fiesta, así serán las ciudades que estaban devastadas, pues estarán llenas de rebaños de hombre. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Amén. Entonces las ovejas, ¿a quiénes representan? A los hombres. A los hombres. ¿Está clarito? Amén. Gracias, Padre. Así que ellos habitarán en la tierra y en ella habrá prosperidad. Así es. Fue significativa esta frase y dirán, esta tierra desolada se ha convertido en un huerto. Aleluya. Y sabrán que yo soy el Señor. Miren, busquen estos versículos mientras yo sigo explicándoles algo más. Juanito Muñoz, Isaías 64 del 1 al 12. Alejandra, Zacarías 10, 12. Dati, Zacarías 13, 1. Irán, si nos puede ayudar, Mateo 23 del 37 al 39. Y Alejandro, Romanos 11 del 25 al 29. Romanos 11 del 25 al 29. Mira, mientras ustedes buscan esos versículos, escuchen lo siguiente. El día del Señor se acerca, en el que el pueblo sabrá que Él es el Señor y el mundo entero doblará sus rodillas, reconociendo a Jesucristo, a Yahshua, como su Rey. La conversión de Israel a Cristo
precipitará su bendición, solamente cuando todas las iniquidades sean limpiadas puede el individuo morar en la herencia que Yahweh ha prometido. No existe otro camino, otra verdad, otra vida, Así es. otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, Yahshua nuestro Señor. Efesios 4:32 y Primera de Juan 2:12 hablan de esto. Aún seré solicitado de la casa de Israel, lo dice aquí. Esto se refiere a la gran tribulación, donde Israel nuevamente se verá amenazado de muerte. A esto se le llama la angustia de Jacob, lo hemos visto en los estudios de Apocalipsis. Este tiempo les traerá desolación y amenazas de exterminio, que precipitarán en el clamor a Yahweh para liberación. Esto traerá a Israel a un arrepentimiento pleno y dependencia de nuestro Señor, de Yahweh. Serán restaurados esos ojos que habían sido cerrados a causa nuestra, serán abiertos y reconocerán a Yahshua, a quien ellos desecharon. Juanito Muñoz, Isaías 64 del 1 al 12, por favor. Me cortó delante la comunicación, así que Isaías, ¿cuál era? 64 Ya, del 1 al 12. Isaías 64 del 1 al 12, amén. Así es. Cielos, ni has descendido de modo que derritieran como se derrite la cera ante el fuego, que el fuego abrazara a tus enemigos para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y las naciones se estremecieran ante tu presencia. Descendiste haciendo cosas impresionantes, las cuales no esperábamos, y los montes huyeron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían oído ni prestado atención, ni ojo había visto a ningún Dios fuera de ti que actuara a favor de los que esperan en ti. Tú sabes con regocijo al encuentro de los que practican la justicia y de los que te recuerdan en tus caminos. He Amén. aquí que tú te airaste cuando pecamos en ellos. ¿Seremos salvos para siempre? Pues todos nosotros somos como cosas impuras, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestros pecados nos arrastran como torbellino. No hay quien invoque tu nombre, ni quien se acuerde de asirse de ti, pues escondiste tu rostro de nosotros y nos entregaste al poder de nuestros pecados. Pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Amén. Todos nosotros somos obra de tus manos. No te enojes en exceso por siempre, oh Yahweh, ni recuerdes para siempre nuestros pecados. Mira que todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas se han vuelto una desolación. Sión se ha convertido en un desierto y Jerusalén en un lugar desolado. La casa de nuestro santuario y de nuestra alabanza, en la cual te alaban nuestros padres, han sido incendiadas, y todas nuestras cosas más valiosas han llegado a ser una desolación. Y el 12 final: en estas cosas has persistido, oh Yahweh, has guardado silencio y nos has afligido sobremanera. Amén. Amén. Esa es la oración que hoy día muchos están haciendo de la casa de Judá a nuestro Dios, porque ellos no conocen, sus ojos todavía están cerrados a reconocer a Yahshua como nuestro Salvador. Pero en el momento en que sus ojos sean descubiertos, ellos van a ver que Dios les había enviado un Salvador y ellos no lo supieron reconocer. Zacarías 12:10. Alejandra. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Así es. Y así será cuando ellos se den cuenta, cuando sus ojos sean abiertos. Zacarías 13:1, Dati, por favor. Amén. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Así. Amén. Que claro, porque ahí está hablando de Judá, de los habitantes de hoy, de Jerusalén, los judíos, de ellos, de eso. Exactamente. Por eso dice De la casa de la casa Judá. de David, ¿cierto? Sí, los judíos, David es descendiente de judíos. Así es. ¿Ah? Qué maravilloso. Y damos gracias al Padre porque nosotros, ¿cierto? Estos extraídos de las naciones, pudimos reconocer a Yahshua Amén. y ser salvos, ¿verdad? Gracias a que el Padre mantuvo cegado y todavía cegado, ¿verdad? A los de Judá, nosotros todavía alcanzamos misericordia y gracia de poder entender quién era Yahshua. Y hoy día somos salvos gracias a él. Así es. Amén. Mateo 23, del 37 al 39. Irán, por favor. Dice, lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Y no quisisteis. He aquí, vuestra casa os es dejado desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Y Alejandro termina leyendo Romanos 11, del 25 al 29. Así es. Romanos 11, Del 25 al 29. del 25 al 29. Dice así. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera, ¿verdad? Parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Se dan cuenta? 26. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá Sion el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. 28. Así que en cuanto al Evangelio, son adversarios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aleluya. 29. 29. Porque Dios no se retracta en cuanto a su don, regalo, y en cuanto a su llamado. Porque tal como ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Yahweh y ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De los de Judá. De la misma manera, también ellos son ahora desobedientes por la misericordia tenida a ustedes, para que también de ellos se tenga misericordia, porque Yahweh confinó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Está clarito. Gracias, Yahweh. Aleluya. Y esa palabra Aleluya. confirma Aleluya. lo que dice Ezequiel Así 36, versículos 24 y 25. Aleluya. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, Así es. y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, Así y es. seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así Que el es. Señor les Aleluya. bendiga. Gracias, Padre.